Muy buenas a todos, bienvenidos a Noob-Chip. En esta ocasión vamos a hablar sobre el oxígeno, aprovechando que ya terminamos la teoría del flogisto y pues este elemento fue el que derribó dicha teoría. Así que comencemos. El nombre del oxígeno procede del prefijo oxis, que significa ácido, y gen, que significa originador o creador. Por lo tanto, Lavoisier lo bautizó como creador de ácidos, porque el oxígeno, al reaccionar con los no metales, produce su ácido correspondiente. Fue descubierto por Joseph Priestley en 1774. Recordemos previamente que él lo encontró al calentar el aire, dividiéndolo en el aire flogisticado y el aire desflogisticado, cuál es el nitrógeno y el oxígeno. Su número atómico es 8 y su masa atómica es 16. Su configuración electrónica termina en 2p6, por lo tanto es del grupo 6A y del periodo 2. Sus estados de oxidación son -2 para los óxidos, -1 para los peróxidos y -0,5 para los superóxidos. Su punto de fusión y su punto de ebullición son muy bajos, por lo tanto de forma natural se encuentra como gas. Asimismo, de forma natural el oxígeno se encuentra como O2 o oxígeno diatómico. Su proporción en el planeta es de 46,47%, ya que no solamente se encuentra como gas, como forma O2 diatómico, sino también se encuentra formando parte de óxidos, ácidos, del mismo agua y de sustancias orgánicas como vienen a ser carbohidratos. Por lo tanto, en su proporción en el cuerpo humano pues, es más grande, o sea del 60%. Además de ello, el oxígeno es vital para que nosotros podamos respirar. En cuanto a datos interesantes o características del oxígeno, tenemos en cuanto a su relación con la combustión. Como vimos anteriormente, el oxígeno reacciona en combustión con el material que se esté quemando para formar su respectivo óxido. En el caso de los metales, pues formaba el óxido del metal y por lo tanto estos pesaban más que el metal solo. Entonces aquí tenemos el triángulo del fuego. El fuego se crea mediante la energía de activación, que es la chispa necesaria para que comience a arder, el material combustible y el comburente. El combustible es el que va a arder y el comburente es el que va a facilitar la llama. En el caso de la combustión normal, pues tenemos al oxígeno como comburente. El oxígeno pues es capaz de incrementar la llama en el proceso de combustión. También tenemos la relación del oxígeno con la respiración. Entonces, como vimos en el proceso de fotosíntesis, tenemos que las plantas utilizan el dióxido de carbono de la atmósfera, el agua y la energía solar para producir azúcares más oxígeno, que es el que liberan a la atmósfera. Las células animales en su respiración toman la glucosa obtenida por la comida. Esta reacciona con el oxígeno obtenido por la respiración y exhalan dióxido de carbono. Se produce agua y se produce la energía necesaria para que las células puedan realizar sus respectivos trabajos. Entonces, como vemos en esta figura, en la figura de arriba, vemos el proceso de transporte de electrones, que es un proceso bastante complejo y es el que realiza la célula para obtener su energía. El oxígeno es un agente que entra a actuar al final de la reacción. Como vemos aquí, se encuentra al final. ¿Qué es lo que hace? Recibir dos electrones para convertirse en agua, que es el agua que tenemos acá, que es el oxígeno que reacciona para formar agua. Aunque este se encuentre al final de la reacción, es bastante importante, puesto que si nosotros no respiramos oxígeno, pues no se produce la energía necesaria para que funcionen las células y asimismo estas se van a morir, por lo tanto se va a generar la asfixia. Lo siguiente es en cuanto a su relación con el ozono. Mucha gente no sabe que el ozono está compuesto de oxígeno. El ozono son 3 átomos de oxígeno juntos. ¿Cómo se produce el ozono? El ozono se produce cuando el oxígeno natural, el oxígeno diatómico, reacciona con la luz ultravioleta en la estratosfera, que aquí llega la luz ultravioleta del sol.
formando dos átomos de oxígeno solito. Luego este oxígeno solito es bastante reactivo, por lo que va a reaccionar con lo primero que se encuentre. ¿Y qué es lo primero que va a encontrar? Un átomo de oxígeno diatómico, oxígeno natural, formando O3 o ozono. Entonces, ¿cómo es que funciona la capa de ozono y evita que la radiación nos haga daño? Funciona de la siguiente manera. El ozono reacciona con la radiación ultravioleta que llega a la Tierra en la capa de ozono, la absorbe y genera oxígeno diatómico más un átomo de oxígeno solito. Luego este átomo de oxígeno solito va a reaccionar con el oxígeno diatómico formando ozono. El ozono va a absorber radiación formando oxígeno diatómico de oxígeno solito. Y así en un ciclo que va a servir para proteger a la Tierra de esta radiación. ¿Qué es lo que sucede con el daño a la capa de ozono? Entonces esto es producido mediante los clorofluorocarbonatados, o sea CFC, que son átomos de carbono con flúor y con cloro. El cloro se va a desprender del CFC para reaccionar con la molécula de ozono, pues tiene 3 cloros que pueden llegar a hacer esto. Por lo tanto, al reaccionar van a formar esta molécula de acá, que es un cloruro de oxígeno y el oxígeno diatómico. Esto significa que van a agotar el oxígeno existente en la estratosfera. Por lo tanto, va a haber menor concentración de ozono, y al haber menor concentración de ozono, pues la radiación ultravioleta va a ingresar con mayor facilidad a la Tierra, que es conocido como el agujero de la capa de ozono que se hablaba antiguamente. Actualmente se disminuyeron las producciones de CFC, por lo tanto el ozono puede regenerarse a su estado natural y así repararse este daño. La relación del oxígeno en el agua es la siguiente. Nosotros respiramos oxígeno normalmente, pero ¿qué respiran los peces en el agua? Pues también respiran oxígeno. ¿Y cómo este oxígeno ingresa al agua? Así como en el video anterior del dióxido de carbono, el oxígeno es soluble en el agua. Es parcialmente soluble, porque si fuera completamente soluble, pues todo el oxígeno iría al agua y los que se encuentran fuera del agua se morirían asfixiados. El oxígeno es captado por los peces a través de sus branquias, por lo tanto pueden llegar a respirar. ¿Qué llega a suceder con el oxígeno del agua? Sucede que cuando las empresas liberan agua caliente a fuentes hídricas, aumentan la temperatura del agua. Y como vemos en este diagrama, al aumentar la temperatura, disminuye su solubilidad. Asimismo, en aquel video del dióxido de carbono, pues hablaba de la ley de Henry, donde la solubilidad del gas en el agua tiene que ver con la misma temperatura. Al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de un gas en el agua. Y al disminuir la solubilidad, esto implica que va a haber menor concentración de oxígeno en el agua. Y si hay menor cantidad de oxígeno, pues los peces no van a tener con qué respirar y técnicamente se van a morir ahogados en el agua. En cuanto a los usos del oxígeno, tenemos el primero en la siderurgia. ¿Qué es la siderurgia? Es la investigación del acero o la creación del acero mismo. Entonces, como vimos anteriormente, el oxígeno es un comburente, acelera la llama, aumenta la llama. Así que es utilizado en los altos hornos para fundir los metales, ya que para fundir un metal se necesita mucha temperatura. También se utiliza para la producción de ácido nítrico. El oxígeno reacciona con el amoníaco produciendo el óxido nítrico. Y este óxido nítrico, tal como vimos anteriormente, reacciona con el agua para formar su posterior ácido. También se utiliza en la oxigenoterapia para pacientes que no pueden respirar normal o que respiran con dificultad. ¿En qué consta esto? Consta en colocar una mascarilla al paciente y suministrarle oxígeno proveniente de un tanque de oxígeno a una concentración la cual es recomendada por lo que establece el neumólogo.
Por lo tanto, esta persona va a tener el oxígeno necesario para hacer las actividades de su vida diaria. También sirve para la desinfección, pero no el oxígeno, sino en forma de ozono. El ozono, fuera de la capa de ozono, es un contaminante. ¿Y cómo se produce el ozono? El ozono se produce cuando el oxígeno reacciona con la electricidad. Entonces han habido casos en los cuales las fotocopiadoras que producen ozono, al entrar el oxígeno en contacto con la electricidad, pues llega a ser bastante corrosivo, tanto para los empleados como a los distintos elementos que se pueden encontrar en la oficina. Por lo tanto, por su reacción corrosiva, el ozono se utiliza para eliminar todos aquellos microorganismos indeseables. Asimismo, también se utiliza el oxígeno el ozono en la desinfección del agua, porque su subproducto es oxígeno. Entonces, al añadir oxígeno al agua, pues no se está haciendo ningún daño a las personas que van a consumirla. ¿Y cómo se obtiene el oxígeno? El oxígeno se obtiene a través de lo que viene a ser la destilación fraccionada del aire líquido. Como su nombre lo dice, para realizar esto se necesita aire líquido. ¿Y cómo se obtiene aire líquido? Se obtiene congelándolo. Entonces, pasamos el aire por un compresor, se disminuye la temperatura y el aire que se encuentra en estado gaseoso va a estar en estado líquido. También se disminuye la presión del mismo. Luego de ello va a pasar por un filtro, donde se eliminan las trazas de gases que se encuentran en menor proporción en el aire y el agua, ya que el aire pues tiene humedad. Luego de ello, esta mezcla de aire líquido va a pasar a la cámara de destilación, donde se calienta y el componente que se evapora a menor temperatura es el que va a salir como gas. Se separa del oxígeno y así obtenemos el oxígeno líquido que luego de ello se va a calentar y vamos a obtener el oxígeno gaseoso. Bueno, y eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscribirse para más contenido y nos vemos en una próxima. Hasta la próxima. Chau.